observado que el título de este video, los aportes a comprender la economía moderna, de un autor como David Ricardo, es muy pretencioso, es decir, un autor clásico, considerado junto a Smith los referentes básicos de la economía clásica, o la economía moderna en realidad. Y esa pregunta es cuáles son los aportes, más desde la perspectiva de aquellos que ingresan al estudio de la economía, en este caso un curso introductorio, para darle también vitalidad al estudio, es decir, referir a algo que parece muy viejo. Su libro más conocido, que es Principios de Economía Política y Tributación, es publicado en 1817, por tanto estamos viendo un lugar muy lejano a nosotros, pero más que nada la referencia de la modernidad y la actualidad y la necesidad de estudiar, referir básicamente las ideas de Ricardo, que son de alguna forma nombradas, pero tampoco a veces concebidas y comprendidas también, en realidad, a la actualidad, a las cuestiones de la época. Me parece que tiene que ver con algunos aspectos. Uno tiene que ser muy pretencioso que en estos pocos minutos o poquitos tiempos que es un video uno pueda sintetizar toda su obra. A mí me parece, es una opinión que puede ser referida a la actualidad y a vitalizar también el interés por sus obras. Hay varios temas interesantes. Uno es, obviamente, primero la cuestión de haber entendido, tomando base a Adam Smith, la referencia básica de comprender el intercambio en la sociedad moderna. Y esto es, me parece a mí, fundamental, haber asentado y quizá de alguna forma también mejorado en el sentido de haber apreciado aspectos que no habían sido contemplados por Adam Smith, lo que nosotros denominamos la teoría del valor, es decir, la gran cuestión de cuál es el valor de los productos, cómo se ordena el valor en el intercambio, diferenciado por supuesto del precio que juega también la oferta y la demanda, y la categorización confirmada, digamos, en realización también a lo brindado para Smith, que es la diferenciación de valor de uso y valor de cambio. Es decir, un producto requiere tener valor de uso, ser útil para otros para ir al mercado, pero es el valor de cambio, el trabajo, el esfuerzo, la teoría valor-trabajo, por eso, que puede ponderar y referir de alguna manera comparativamente los intercambios. Otros temas, bueno, ya más específicos y quizás más de interés de esta época, me parece que son dos. Uno es la discusión, la gran discusión de David Ricardo en relación a un debate que está presente ahora, que son las relaciones internacionales. En este caso era el final de la guerra napoleónica, el final también del bloqueo comercial entre el continente y Gran Bretaña, las islas, y en este caso la discusión fue respecto a la apertura o no de la importación de granos desde Francia, sobre todo de trigo, por supuesto, granos necesarios para la alimentación, y la oposición de la nobleza, de los rentistas ingleses, respecto a que su trigo, más caro por razones naturales, de condiciones naturales, tenía que ser defendido con proteccionismo, de alguna forma remedando las ideas mercantilistas de los países deben exportar más e importar lo menos posible y por supuesto proteger también su propia producción de cualquier importación. En este caso la condición de Ricardo es muy interesante, siendo un personaje muy distinto a Adam Smith. Él es un personaje de la bolsa de Londres, un hombre que hizo mucho dinero, pero es un gran pensador, y él se pone junto al gran debate en ese momento político, que va a durar muchos años, va a durar exactamente 21 años, respecto a la ley de granos, y él se pone del lado que es necesario abrir el comercio de granos de Francia, pero lo hace a través de una forma que también creo que es una gran lección para esta época. Es el debate de ideas, es decir, no tan solo las posiciones vinculadas a interés, sino también el debate de ideas. Centralmente lo que discute Ricardo es el argumento básico, la nobleza inglesa, diciendo que sus privilegios estaban dados por razones constitucionarias, diciendo que la renta, lo que correspondía a sus ingresos, era natural. Él discute esto diciendo que no, la renta no es natural, son los diferenciales de productividad. La renta está dado por estos diferenciales de productividad y la necesidad de tomar en cuenta o de considerar o de absorber la producción del último necesario, del menor productivo, y esta referencia de diferencias de productividad genera esta perspectiva muy interesante respecto a la condición de la renta como elemento diferencial, es decir, no es natural,
no es siempre presente, como quisieran hacer los nobles ingleses, sino que es diferencial. En este caso, refiriendo de que al haber abierto el mercado nuevamente, las condiciones para la importación desde el continente, bueno, los productores malos, digamos, malos en el sentido de recursos naturales de ingleses, debían retirarse. Esto también aparte tiene un paralelo que es la teoría nueva del comercio exterior, esta teoría que de alguna manera también se contrapone muy fuerte a la referencia de presente todavía hoy en la actualidad respecto al comercio exterior como la perspectiva mercantilista de que la exportación es el centro, digamos, de la política exterior, digamos, en el comercio de los países. La importación debe ser limitada. Y la contracara de esto es la teoría de David Ricardo. David Ricardo con su idea de las ventajas comparativas, la idea de un comercio exterior complementario entre exportación e importación, es tan bueno exportar como importar. Y la idea también, obviamente, que genera como correlato de esto es la perspectiva de la división del trabajo, es decir, la idea de la conveniencia que los países se especialicen en aquellos que saben hacer mejor, es decir, una idea de llevar la productividad aportada por la división del trabajo también al comercio internacional. Estos dos debates, renta y comercio exterior, son muy actuales, sobre todo en los países de América Latina el tema de la renta sigue muy presente, es decir, hemos tenido en la Argentina y otros países debates muy fuertes de sectores rentísticos que, sobre todo cuando los diferenciales son muy altos, generan la argumentación de que su renta es natural y que el campo es mío y por lo tanto no me tiene que sacar ni el Estado, ni ningún impuesto, ni nadie parte de mi participación privilegiada. Por el contrario, también la posición también mercantilista, muchas veces en países de crisis, el único argumento que surge, a veces los políticos también, con argumentaciones que están en la cultura del mismo momento, pero también acarreada también por un tipo de acarreo histórico de las teorías, que se plantea en momentos de crisis que la solución es la exportación como gran salida. Aún en este momento de crisis internacional, es muy habitual escuchar a los presidentes o principales dirigentes diciendo de que la solución para sus países es exportar más. La pregunta que queda, si todos exportan más, ¿quién va a importar más? Porque no hay una solución de suma. Por eso la teoría de Ricardo contrapone esta idea de la búsqueda de la complementación. Por supuesto quedan preguntas abiertas con la teoría de Ricardo, sobre todo los países periféricos, si la especialización, en el ejemplo que él da muy claro entre Portugal y Gran Bretaña, de dos productos, en el caso de vinos y textiles, ¿qué ocurre en esta especialización claramente industrial de Inglaterra y de producto primario de Portugal para poder saltar esta situación, digamos, de condiciones productivas muy centradas en productos primarios, que es un signo del subdesarrollo, para pasar al desarrollo industrial cuando no hay ninguna protección o ningún elemento de prevención respecto a esta situación de asimetría. Y el otro elemento que queda en el comercio exterior es obviamente la referencia de la especialización en el mercado mundial. Es decir, hoy estamos viendo la crisis de la globalización, los grandes problemas de lo que se llama cortes de cadenas de valor, lo que significa ataduras, es decir, los países que se especializan en algún solo producto, y este producto por razones diversas, cambios tecnológicos, cambios hasta de apreciaciones de los consumidores, o cambios de las condiciones también del comercio mundial, pueden quedar prendados en las condiciones internacionales y por lo tanto quedar limitados a todo lo que necesitan, porque obviamente los países especializados requieren importar mucho de lo que no pueden producir en su propio lugar, su propio país. Entonces, de ahí creo que las referencias, es más que nada, son muy básicas, pero la idea es, bueno, hay que leer a David Ricardo, es un autor realmente extraordinariamente interesante, que abre muchas referencias a entender desde lo básico, es decir, entender el funcionamiento de la economía de mercado de una forma teórica en un principio, pero con explicaciones luego a entender los temas no solo de su época, sino también los temas contemporáneos.